Muy buenos días, el tema de hoy es ¿tú que duermes? Vamos al libro de Efesios capítulo 5, 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tú que duermes. Hoy encontramos personas que duermen espiritualmente. Personas que viven afanadas por los negocios, por los viajes, por los proyectos, por sus metas, por sus propios objetivos, sus propias metas y sus propios pensamientos. Acá el apóstol Pablo nos enseña, tú que duermes. A veces nos dormimos en el mundo espiritual, pero aceptamos más el mundo terrenal. Y el mundo terrenal es el afán del día a día. Los negocios, los proyectos, las finanzas, el trabajo, las deudas, la angustia, la ansiedad, la zozobra, el pecado, la mentira, la manipulación, tantas cosas que el enemigo enfrasca al hombre hoy en día, en el cual muchos dicen, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la palabra, no tengo tiempo de meditar y de buscar de Dios, porque tengo tantas cosas que hacer que cuando tenga tiempo lo haré. Cuando tenga tiempo buscaré de Dios. Cuando tenga tiempo voy a leer la palabra. Y siempre el mundo los acapara y los lleva doblegados en sus pensamientos. Por eso cuando miramos en el libro de Romanos 12:2, el apóstol Pablo mismo nos habla, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos invita a usted y a mí a que renovemos la mente, pero también nos invita para conocer la voluntad del Señor. ¿Cómo la podemos conocer? Solamente cuando usted y yo renovamos nuestra mente a la luz de la palabra. Cuando usted y yo leemos la palabra, se corre el velo en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos, aún en nuestro corazón. Y nos da el Señor esa claridad, esa convicción, esa firmeza de determinación en qué debemos hacer y cómo debemos obrar, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar y cómo debemos ejecutar cada decisión que tengamos que tomar, pero basados en la dirección del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Yo no sé usted en qué anda dormido. Si anda dormido todavía en ese trabajo, que lleva mucho tiempo en ese trabajo, en ese empleo, pero no avanza, no evoluciona, siempre estancado, siempre lo mismo. Ya todo lo hace mecánicamente porque lleva mucho tiempo en ese lugar, pero no se ha esforzado por salir adelante, por avanzar, por evolucionar, o mirar otra fuente de ingreso, o mirar otro empleo, porque se acomodó. Por lo menos tengo un trabajo, por lo menos estoy devengando un sueldo, por lo menos tengo un lugar donde estoy laborando y estoy recibiendo ingresos. Y muchas personas se conforman a su vida diaria, a vivir el día a día, a vivir y no avanzar ni evolucionar. Y el Señor quiere que usted y yo avancemos, que no quedemos dormidos. Por eso el tema es tú que duermes. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Por qué de los muertos? Porque hay muchos muertos espiritualmente. Usted habla con alguna persona, le dice cuáles son las metas y eso le hace una lista, le dice un viaje, cambiar el carro, cambiar el modelo del carro, comprar otro carro, comprar un automóvil, comprar una moto, cambiar los muebles de la casa, cambiar de casa, cambiar del lugar donde vivo, comprar ropa para mis hijos, un negocio, un viaje, todo menos Dios. No incluyen a Dios en ninguno de ellos. Y usted le dice, venga, ¿y dónde está Dios? Ah, sí, claro, Dios está en el asunto. Sí, yo sé, el Dios sabe que yo todo lo hago con Dios, dirigido en Dios. Pero nunca lo nombran, nunca dicen, Dios me dio una palabra, nunca dice, yo oré, Dios me habló a través de la palabra y dice que la palabra, eso es lo que debo hacer y eso es lo que debo empezar a orar, acorde a lo que Él me está diciendo, esta es la dirección que Él me da para esta situación. Y son personas que están muertas espiritualmente, pero porque el mundo los tiene acaparados y subyugados en todo lo que le vende el mundo. Aquí eso es lo que pasaba con los de Éfeso, creo lo que les hablaba el apóstol Pablo, porque muchos estaban metidos en sus delitos y pecados. Por eso mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. A veces andamos más como los necios, porque el necio se metió en este negocio, se metió en esta deuda, se metió en el gota a gota, se metió en ese proyecto. Entonces si él pudo, yo también podré, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Necios, y no como sabios. Como sabios es como pidámosle dirección al Señor en la palabra. Si este negocio es tuyo, apareja, Señor, que se dé todo. Si no es tuyo, tronca todo y que no se dé si no es de tú.
agrado que yo lo haga, o este proyecto, esta relación, este matrimonio, estos hijos, muchas cosas que tenemos tanto por pedirle al Señor, pero a veces no ponemos atención a lo que el Señor quiere hablarnos. Dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Muchos no aprovechan bien el tiempo. Hablaba con una persona en la cual me decía que trabaja de domingo a domingo porque le tocaba mantener su familia, su esposa, sus hijos, que le tocaba mirar cómo esforzarse para poder que sus hijos estudien. Y lastimosamente los sábados se encontraban con los amigos para tomar y llegaba a la casa al otro día. ¿Será que valió la pena todo ese esfuerzo de trabajar de domingo a domingo? La persona me decía, es que por lo menos tengo que darme un gustico, pero un gustico cada 8 días o un gusto cada vez que le pagan. Levántese de los muertos, despiértate tú que duermes, porque prácticamente se está desgastando la vida y no va a haber la evolución, la satisfacción de ver progresar a sus hijos, salir adelante ni en su familia, porque prácticamente no lo ven en la casa, sino lo conocen más en el trabajo que en la casa. Así hay muchas personas que se afanan más por producir y sacar lo que quieren a diario y no por mirar qué es lo que el Señor quiere darles. Hay mucha gente descuidada en el mundo y les podría importar menos la salvación de sus propias almas, ya que no comprende cuál es la voluntad del Señor, la cual requiere diligencia en usted y en mí. Por tanto dice, despertad los que dormís, levantaos de entre los muertos, Cristo os alumbrará. Mira pues cómo andéis con prudencia, no como un necio, sino como sabio, en el cual usted y yo debemos redimir el tiempo. Dice, no seáis tontos, no debemos ser necios. Esa es una persona necia, una persona tonta que no tiene sentido, que no tiene un sentido común en cómo debe obrar y actuar, que cree que todo lo que hace, hay personas que se entremeten en un negocio, luego en otro, el otro con otro, y usted mira a esas personas endeudadas por todas partes, pero no avanzan ni evolucionan. ¿Pero por qué? Porque no dejan que el Señor hable, que no dejan que el Señor obre en su vida. Muchos duermen espiritualmente, por eso el apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 11:30. Por tanto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Hay personas que andan enfermas, trabajan y trabajan, pero el cansancio, el dolor de espalda, que la vena varice, que la enfermedad, que la gastritis, dolor de cabeza, muchas enfermedades que tiene la persona, muertos, porque solamente viven para el mundo, pero no buscan y dependen del Señor. Hoy la palabra es, tú que duermes, despiértate entre los muertos. No estoy diciendo que usted no trabaje, que usted no se preocupe por lo que usted necesita para su casa, pero si usted le da el primer lugar al Señor, el Señor le hará la victoria. Como dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Venga, ¿por qué nos vamos detrás de la añadidura y no buscamos el reino de Dios? Si usted y yo buscamos el reino de Dios, la añadidura nos la dará el Señor en abundancia, pero siempre y cuando le demos a Él el primer lugar en todo, ya que estos hombres fueron descuidados en el buscar y el depender de Dios. Por eso vino aquí una consecuencia en el cual estaban enfermos y muchos estaban dormidos, no físicamente, algunos de ellos espiritualmente. Mira todas las iglesias que nos rodean, pero muchas están dormidas. Hay iglesias que usted ve inclusive en muchos barrios, que hay de una en cada barrio, pero hay personas muertas en esas iglesias porque prácticamente solamente van el domingo. Personas domingueras que van a ver que les habla Dios en ese día, pero no se alimentaron en la semana. ¿Cómo será si usted, siendo un tipo de ese tipo de personas, va y se alimenta solamente el domingo y entre semana no se alimenta? ¿Cómo funcionaría su cuerpo? ¿Cómo reaccionaría? Así está el espíritu, está muerto, porque solamente se alimenta el domingo con lo que recibió en la iglesia, con lo que le habló el pastor, el líder en la iglesia, pero no se alimentó entre semana. Entre semana usted y yo debemos alimentarnos con la palabra y la oración. Por eso tú que duermes aún esperando avanzar y evolucionar en sus propias fuerzas, en su conocimiento, en su carácter, en sus palabras, sus acciones, sus decisiones. Pero ¿dónde está el Señor ahí? ¿Dónde está obrando Dios? ¿Qué palabra le habló el Señor? ¿Qué le dijo Dios en ese proyecto, en ese negocio? ¿Será que sí es de Él? ¿Será que Él sí quiere que usted haga ese negocio? ¿Será que Él quiere que usted cambie de carro, de casa? ¿Quiere que usted haga ese viaje? ¿Será que el Señor le habló? ¿O serán sus metas? ¿Serán sus anhelos? ¿Serán sus deseos? ¿Serán sus frustraciones que está luchando aún contra las personas que lo rodean para lograr sus propios objetivos sin importar aunque tenga que pasar por encima de otra persona? Hoy el Señor nos está llamando a usted y a mí. Tú que duermes, debemos despertarnos de todo letargo espiritual, pero para eso debemos tomar la decisión de levantarnos, orar, clamar y pedirle al Señor, pero también meditar y estudiar la palabra y colocar las metas, los proyectos, anhelos y deseos delante del Señor, y que si es de Dios, que se cumplan a partir de hoy en Cristo Jesús.